12 guardias ya habían fracasado en su intento de controlar al semental negro de Alessandro Salvatore, cuando Elena Torres, embarazada de 8 meses y con apenas 1,5 metros de estatura, entró en el prado con nada más que un terrón de azúcar en su temblorosa mano. La sangre manchaba la tierra donde había caído el tercer hombre. Alguien gritaba pidiendo tranquilizantes. Otro guardia se agarraba el hombro dislocado, con el rostro retorcido por el dolor. El propio jefe de la mafia se quedó paralizado en la terraza de arriba, viendo cómo el símbolo del poder de su imperio, 1,000 libras de pura rabia negra, se encabritaba de nuevo. Las pezuñas cortaban el aire de la mañana como cuchillas. El caballo relinchaba. Ni un relincho ni un ne. Un sonido que pertenecía a algo herido más allá de lo razonable. La finca se extendía a lo largo de 70 acres de la zona montañosa privada del Valle de Napa, donde los viñedos daban paso a bosques de robles y al silencio comprado con dinero. Alessandro Salvatoreo lo poseía todo. La casa principal con su fachada de piedra caliza, las cabañas de invitados dispersas como si fueran un añadido de última hora, los establos que albergaban caballos que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Esa mañana, toda esa riqueza no significaba nada. Sus hombres rodeaban al semental como si estuvieran negociando con una bomba. Owen Kane, jefe de seguridad, gritaba órdenes que nadie podía seguir, flanqueando posiciones. No dejéis que vuelva a la valla. Demasiado tarde. Midnight cargó hacia la izquierda, dispersando a 3 guardias como si fueran bolos. Su pelaje brillaba negro bajo el sol de California. Sus músculos se contraían con cada movimiento violento. De su cuello colgaban cuerdas donde se habían roto las ataduras. Ahora tenía marcas en los hombros. Llevaba 20 minutos luchando sin parar. Desde la puerta, a 12 metros de distancia, Elena lo vio todo. Llevaba la colada al ala oeste cuando oyó el alboroto. Su primer instinto fue seguir caminando. Había aprendido esa lección el primer día que llegó allí. La contrataron discretamente a través de una agencia que no hacía preguntas. Le pagaban modestamente en efectivo y le dieron instrucciones muy claras de limpiar las habitaciones y pasar desapercibida. A las 3 semanas, había perfeccionado el arte de pasar desapercibida, pero el relincho del caballo la detuvo en seco. Su mano se deslizó instintivamente hacia su vientre hinchado, sintiendo cómo se movía el bebé en su interior. Estaba embarazada de 8 meses. Tenía los tobillos hinchados y le dolía constantemente la espalda. Debería haber estado descansando. En lugar de eso, dejó la cesta de la ropa sucia y se acercó a la valla del prado. La escena que tenía ante sí era un caos que fingía ser control. 12 hombres entrenados como personal de seguridad, que probablemente llevaban armas en las que ella no quería pensar, rodeaban a un animal aterrorizado. Se movían como depredadores, llenos de tensión y agresividad contenida. El caballo respondía de la misma manera, con los ojos en blanco, las fosas nasales dilatadas y todos los músculos gritando, «Huye o lucha». Eliayanena reconoció el miedo cuando lo vio. Había crecido en la montana rural, donde su padre trabajaba en ranchos ganaderos y le enseñó de joven que los animales no responden a la fuerza. Responden a la seguridad o a la promesa de ella. Había visto a hombres que doblaban en tamaño a su padre fracasar en su intento de subir a una yegua asustada a un remolque, y luego había visto a su padre quedarse quieto en la rampa con una manzana y esperar. La yegua se subió sola en 5 minutos. La paciencia no era debilidad, era sabiduría. Owen la vio primero. «Señora, tiene que despejar la zona ahora mismo». Eliayanena no se movió. Vio a Midnight embestir de nuevo, vio a los guardias dispersarse, vio a los animales chocar contra la valla con tanta fuerza que astillaron la madera. Él trastabilló hacia atrás, jadeando, con espuma en la boca. «Se estaba haciendo mucho daño», dije. «Despeje la zona», dijo Owen con voz más aguda esta vez. «Ese caballo es peligroso». «Está asustado», dijo Elena en voz baja. «¿Qué? Está asustado. No es peligroso. Está asustado». Otro guardia, más joven, sangrando por un corte sobre el ojo, se volvió hacia ella. «Señora, esa cosa casi nos mata a 3. Vuelva a lo que estaba haciendo antes de que resulte herida». Elena lo miró,
luego miró al caballo, luego a los hombres que rodeaban a Midnight como un pelotón de fusilamiento, esperando permiso. Metió la mano en el bolsillo del delantal. El terrón de azúcar era pequeño, medio derretido por el calor corporal. Lo había guardado del desayuno de esa mañana, un pequeño lujo de la cocina del personal. Había pensado tomárselo con el té de la tarde. Ahora, sosteniéndolo en la palma de la mano, le parecía algo completamente diferente. Una ofrenda, un puente, una prueba. Señora, retroceda. Owen se acercó a ella con la mano levantada. No voy a volver a preguntar. Elena miró más allá de él, hacia el caballo. Midnight había dejado de embestir. Estaba en el centro del prado, con los costados agitándose y la cabeza gacha, agotado, derrotado, todavía aterrorizado, pero demasiado cansado para seguir luchando. Ella conocía muy bien esa sensación. Antes de que Owen pudiera alcanzarla, Elena abrió la puerta. «¿Qué estás haciendo?», estallaron varias voces a la vez. «Para, que alguien la agarre». Elena entró en el prado. El polvo flotaba en el aire como un aliento suspendido. El sol de la mañana parecía demasiado brillante, demasiado caliente. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El bebé dio una patada, fuerte, como si protestara por esta decisión. Pero Elena ya había tomado su decisión 3 semanas antes, cuando aceptó este trabajo a pesar de no tener referencias, ni familia, ni ningún otro lugar a donde ir. Había elegido sobrevivir. Había elegido seguir adelante, incluso cuando todas las voces razonables le decían, «detente». Esto no era diferente. Midnight levantó la cabeza de golpe, con los ojos fijos en los de ella, salvajes, doloridos, esperando la siguiente amenaza. El Yanena dejó de caminar. Se quedó a unos 4,5 metros de distancia, con una mano apoyada en el vientre y la otra a un lado. No se acercó, no se apresuró, no hizo exigencias. Esperó. «Sal de ahí antes de que te mate». Elena lo ignoró. En su lugar, le habló al caballo con voz baja y firme. «No pasa nada», susurró. «Ya no tienes que luchar más antes de que Elena dé otro paso hacia ese animal de 1000 libras. Dale a me gusta a este video y escribe tu país en los comentarios, porque esta historia ha cruzado continentes para llegar hasta ti. Y quiero ver hasta dónde pueden llegar el amor y el coraje». El semental resopló, movió las orejas hacia adelante y luego hacia atrás. Todos los músculos de su cuerpo permanecían tensos, listos para explotar. Elena levantó lentamente la mano. El terrón de azúcar descansaba en su palma, pequeño y blanco contra su piel morena. Extendió el brazo. Una respiración, 2, 3. El prado guardaba silencio como en una plegaria. Midnight dio un paso cauteloso hacia adelante. Elena no se movió, no habló, solo se quedó allí con la palma abierta, ofreciendo lo poco que tenía. El semental volvió a resoplar violentamente, esta vez sacudiendo la cabeza. Los guardias se tensaron detrás de ella y todos contuvieron la respiración. El semental dio otro paso. Elena permaneció inmóvil, con el brazo dolorido por mantenerlo extendido y el terrón de azúcar calentándose contra su piel. Podía oír los latidos de su corazón en los oídos y sentir cómo se le formaba sudor en la raíz del cabello a pesar del frío matutino. Detrás de ella, 12 guardias formaban un semicírculo con los cuerpos tensos y las armas en ristre. Midnight dilataba las fosas nasales, olfateando el aire. Sus orejas se giraban hacia adelante, luego hacia atrás y de nuevo hacia adelante. La guerra interna se libraba en su enorme cuerpo, con cada músculo temblando entre la confianza y el terror. Elena conocía esa guerra muy bien. Su padre solía decir que los animales eran honestos de una forma que las personas nunca podrían serlo. Mostraban exactamente lo que sentían. El miedo no se escondía detrás de sonrisas o palabras educadas. Se reflejaba en el blanco de los ojos, en la tensión de los hombros, en la disposición a salir corriendo. Cuando tenía 7 años, su padre la llevó a un rancho a las afueras de Billings, donde un potro había sido golpeado tan brutalmente que no dejaba que nadie se le acercara a menos de 3 metros. El propietario quería sacrificarlo.
Su padre se arrodilló en el suelo durante 6 horas con un cubo de avena y no dijo nada. El caballo acabó comiendo. Esa lección quedó grabada en los huesos de Elena. Ahora había aprendido de joven que la fuerza rompe las cosas. La paciencia las construye. Había visto a hombres fracasar donde la persistencia silenciosa triunfaba. Había visto a su padre domar caballos que los ganaderos consideraban causas perdidas. No se le escapaba la ironía. Había aprendido esas lecciones de un hombre que acabó marchándose cuando la vida se volvió demasiado difícil. Pero el conocimiento permaneció incluso después de que él se fuera. Midnight dio otro paso. Ahora estaba más cerca, lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera ver los cortes que las cuerdas le habían hecho en el cuello. Lo suficientemente cerca como para oler el fuerte olor de su sudor, el olor a cobre de la sangre en algún lugar de su pelaje. Tranquilo, murmuró. No era una orden, solo un reconocimiento. Aquí nadie te va a hacer daño. Detrás de ella, la voz de Owen Kane sonó baja y urgente. Si carga, tírate al suelo. Nosotros nos encargaremos. Encargarse significaba dispararle. Elena lo entendió sin necesidad de traducción. Mantuvo la mano extendida. El sol de la mañana atravesaba el polvo del prado, tiñendo el aire de un color dorado y denso. Las gastadas zapatillas de lona de Elena parecían pequeñas y frágiles en la tierra. Las había comprado de segunda mano en una tienda de Modesto hacía 3 meses. El contraste entre su complexión y los sementales resultaba absurdo. Apenas alcanzaba el 1,5 metros de altura, incluso con zapatos decentes. Midnight medía casi 1,70 de height y probablemente pesaba 540 kilos. Una sola cos podría matarla al instante. El bebé se movió dentro de su vientre, un movimiento ondulante que presionó su vejiga. Embarazada de 8 meses, sola en California, trabajando en un empleo que le pagaba en efectivo bajo mano porque no podía arriesgarse a hacer trámites oficiales. Había dejado Montana con $300 y la determinación de desaparecer. Había conseguido desaparecer, quizá demasiado bien. Llevaba 3 semanas en ese lugar y nadie sabía su nombre, salvo que era la chica nueva. Limpiaba baños, cambiaba sábanas, fregaba suelos después de fiestas a las que no la invitaban. El resto del personal era amable, pero distante. Todos mantenían la cabeza gacha en la finca, propiedad de Alejandro Salvatore. No se hacían preguntas, no se creaban problemas. Se permanecía invisible y agradecido por el sueldo. La invisibilidad le había hecho sentir segura hasta ese momento. Ahora, de pie en medio de ese prado, con los guardias mirando y un animal aterrorizado a 1 metro de distancia, Elena se dio cuenta de algo fundamental. Estaba harta de ser invisible, harta de encogerse, harta de disculparse por ocupar espacio en un mundo que no dejaba de decirle que no pertenecía a ningún sitio. Si iba a arriesgarse, que fuera por una decisión que ella tomara, no por una que tomaran por ella. Midnight bajó ligeramente la cabeza, con los ojos oscuros y líquidos, llenos de algo que Elena reconoció, fijos en su rostro. Ella mantuvo su mirada, sin desafiarlo, solo presente. Lo sé, susurró. Sé que duele. La oreja del semental se movió hacia su voz. Nena sintió una mirada en su espalda. No solo la de los guardias, sino la de alguien más. Alguien que observaba desde arriba, desde la casa principal, con sus paredes y suelos de piedra caliza y sus ventanas hasta el techo. No podía ver quién era. No se atrevía a darse la vuelta, pero el peso de esa atención presionaba sus hombros como si fuera algo físico. Fuera quien fuera, la observaba atentamente. Midnight dio el último paso. Ahora estaba justo delante de ella, enorme y tembloroso. Respiraba entrecortadamente. Todavía tenía espuma en las comisuras de la boca. De cerca, Elena podía ver la inteligencia detrás del miedo, la conciencia. Este animal sabía exactamente lo que los humanos podían hacer. Lo había aprendido por las malas. Mantuvo la palma de la mano firme. Tú decides, dijo en voz baja. Tómala o déjala, pero nadie te va a obligar. Los guardias detrás de ella no se habían movido, pero Elena sentía su tensión como electricidad en el aire, los dedos cerca de las fundas, los cuerpos listos para intervenir. Owen probablemente tenía la mano en su arma en ese momento,
esperando a que esto saliera mal. El brazo de Elena le ardía por mantener la posición. Le dolía la espalda. Le dolían los pies. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si sintiera el pulso acelerado de su madre, pero ella no bajó la mano. Las fosas nasales de Midnight se dilataron una vez más. Bajó la cabeza, más y más. Su hocico quedó a pocos centímetros de la palma de su mano. Elena podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver cada uno de los pelos de su pelaje reflejando la luz del sol. Contuvo la respiración. El mundo se redujo a ese momento, a esa elección, a ese frágil puente entre dos criaturas aterrorizadas que entendían lo que significaba luchar por la supervivencia. Los labios de Midnight tocaron su palma, suaves, delicados, nada que ver con la violencia de momentos antes. Cogió el terrón de azúcar con cuidado, como si temiera romper el hechizo. Su cálido aliento acarició su piel. El dulzor desapareció entre sus dientes. Durante 3 latidos, ninguno de los dos se movió. Elena levantó lentamente la otra mano, la que había estado descansando sobre su vientre, y la extendió hacia el cuello de Midnight. Él se estremeció. Ella se detuvo, esperó, dejó que él decidiera. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus dedos tocaron el pelo áspero de su melena, luego su cuello. Sintió su pulso latir con fuerza bajo su palma. Sintió la tensión en los músculos que habían estado luchando durante tanto tiempo que habían olvidado cómo descansar. «Bien», susurró. «Estás muy bien». Detrás de ella, alguien exhaló audiblemente. Un guardia murmuró algo que ella no pudo oír. La voz de Owen sonó aguda y baja. «Que nadie se mueva. Todavía no». Pero Elena apenas los oyó. Se quedó de pie con la mano en el cuello del semental, sintiendo cómo temblaba bajo su tacto, sintiendo cómo algo imposible sucedía en tiempo real. El animal que no podía ser controlado, que había derribado a 12 hombres entrenados, que habían estado a punto de morir. Se quedó completamente quieto y dejó que una desconocida embarazada lo tocara. El sol de la mañana subió más alto. El polvo se asentó. El prado quedó sumido en un silencio tan completo que Elena podía oír el viento moviéndose entre los lejanos robles. La respiración de Midnight comenzó a ralentizarse. El cálido aliento del semental había tocado su palma. Había tomado el azúcar y ahora el prado guardaba silencio como si fuera algo sagrado. Desde la terraza de piedra caliza, a 18 metros de altura, Alessandra Salvatore observaba cómo una mujer embarazada desmontaba su concepción del poder en menos de 5 minutos. Permanecía inmóvil, con una mano agarrada a la barandilla de hierro y la otra sosteniendo una taza de café ya frío. Estaba en una conferencia telefónica con sus abogados cuando la frenética transmisión de radio de Owen lo interrumpió. «Señor, el semental está fuera de control. Puede que tengamos que sacrificarlo». Alejandro había terminado la llamada sin dar explicaciones y había salido al exterior para presenciar el caos. Esperaba ver a sus hombres manejar la situación con su eficiencia habitual. En cambio, los vio fracasar estrepitosamente. 12 guardias, 12 miembros del personal de seguridad entrenados que llevaban trabajando para él entre 3 y 15 años cada uno. Hombres que habían manejado situaciones mucho más peligrosas que un animal. Se habían dispersado como niños asustados por la oscuridad. Entonces apareció la criada. Alessandra sabía quién era en sentido abstracto. Una nueva empleada contratada hacía 3 semanas a través de la agencia que utilizaban para el personal que necesitaba discreción más que referencias. Él había aprobado su contratación sin conocerla, del mismo modo que aprobaba docenas de decisiones operativas a diario. María, la jefa de limpieza, la había mencionado una vez. Una chica tranquila, embarazada, trabajadora, reservada. Él había archivado esa información y la había olvidado hasta ahora. Ahora, al ver a esa mujer permanecer completamente inmóvil mientras Midnight le quitaba el azúcar de la palma de la mano, Alessandro sintió algo desconocido apretándole el pecho. No era atracción ni simpatía, sino algo más parecido a la desorientación. La sensación de ver cómo la gravedad se invertía. Tenía 38 años.
Había construido un imperio basado en el miedo y la violencia calculada antes de que la mayoría de los hombres decidieran su trayectoria profesional. Su padre había sido soldado en la organización. Alejandro se convirtió en el arquitecto. Había tomado el negocio familiar y lo había transformado en algo más grande, más sofisticado, más intocable. Jueces en su bolsillo, políticos que le debían favores, rivales que habían aprendido el precio de desafiarlo. El control era su lenguaje, la dominación era su moneda de cambio, la gentileza era debilidad. Eso era lo que le había enseñado su padre, lo que las calles confirmaban, lo que cada lucha de poder reforzaba. La gente respetaba la fuerza, entendía las amenazas. La amabilidad te mataba o te aprovechaban. Los fuertes sobrevivían haciendo que los demás temieran desafiarlos. Alessandra nunca había cuestionado esa filosofía. Abajo, la criada embarazada puso la mano en el cuello del semental. Midnight no se movió, no se encabritó, no atacó. Se quedó allí como si ella hubiera hecho algún tipo de milagro. Midnight había llegado hacía 6 meses como un regalo. Regalo era un término generoso. La familia Brennan lo envió con una nota cortés sobre el respeto mutuo y los intereses compartidos. Alejandro entendió el verdadero mensaje. El caballo era una prueba. Si lo aceptaba, reconocía la igualdad de los Brennan. Si lo rechazaba, los insultaba públicamente. Ambas opciones tenían consecuencias. Aceptó el caballo. El problema comenzó de inmediato. Midnight no dejaba que nadie se le acercara. 3 entrenadores diferentes lo intentaron y renunciaron. El encargado del establo sugirió la eutanasia. Alejandro se negó, en parte porque matar al caballo sería darles munición a los Brennan, y en parte porque no le gustaba admitir la derrota. Así que Midnight se quedó, un problema de 450 que Alejandro no podía resolver ni discutir. El caballo se convirtió en un símbolo de algo que no quería examinar demasiado de cerca. Su capacidad para controlar su mundo tenía límites. Este animal era la prueba. Cada mañana observaba desde varias ventanas cómo su personal luchaba con los cuidados básicos. Alimentar a Midnight requería una planificación táctica. Limpiar sus excrementos se convirtió en una tarea peligrosa. El caballo vivía en un estado constante de ira, y Alessandro no tenía solución. Había aceptado ese fracaso, lo había compartimentado y lo había añadido a la lista de problemas que se resolverían por sí solos o desaparecerían con el tiempo. Gabriel se encontraba a 1 metro de distancia, con las manos entrelazadas a la espalda. Su asistente llevaba 8 años trabajando para él. Leal, discreto, lo suficientemente inteligente como para leer el estado de ánimo de Alessandro y adaptarse en consecuencia. ¿Debemos intervenir, señor?, preguntó Gabriel con cautela. Alessandro no respondió. No podía. Sus ojos seguían los movimientos de la mujer con una intensidad que le sorprendió. Ella acariciaba lentamente el cuello de Midnight, pasando los dedos por su crin con una delicadeza segura. Sus labios se movían, formando palabras que Alessandro no podía oír desde esa distancia. Fuera lo que ella decía, el caballo respondía. Midnight bajó la cabeza. Sus orejas, que minutos antes estaban echadas hacia atrás con furia, se giraron hacia adelante, y la tensión de sus hombros se relajó visiblemente. Parecía casi tranquilo. Tranquilo, una palabra que Alessandro nunca había asociado con ese animal. La mujer siguió hablando, siguió acariciándolo, parecía completamente intrépida, a pesar de estar embarazada de 8 meses y estar junto a una criatura que podía matarla sin esfuerzo. El contraste entre su tamaño y el del semental hacía que la escena pareciera surrealista. Apenas le llegaba al hombro, pero acaparaba toda su atención. La visión del mundo de Alejandro se basaba en la verdad observable. El poder provenía de la fuerza. El control provenía del dominio. El miedo mantenía el orden. Había visto estos principios funcionar innumerables veces en salas de juntas, en callejones oscuros, en situaciones en las que los errores costaban vidas. Esta mujer, esta criada embarazada cuyo nombre no recordaba, acababa de demostrar que estaba equivocado. Se había acercado a medianoche sin armas, sin amenazas, sin fuerza. Le había ofrecido azúcar y paciencia.
El caballo, que había estado a punto de ser sacrificado, respondió a algo que Alessandro no entendía. Sentía una extraña opresión en el pecho, como si algo fundamental hubiera cambiado y su cuerpo aún no se hubiera adaptado. «Señor», le instó Gabriel con delicadeza. Alejandro finalmente habló. «¿Cómo se llama? Lo siento». La mujer, «¿Cómo se llama?». Gabriel sacó su teléfono y comprobó algo rápidamente. Alina Torres, contratada hace 3 semanas a través de los canales habituales. Antecedentes limpios. No figuraba ninguna familia. No había contactos de emergencia. Sin familia. Sin contactos de emergencia. Alejandro archivó esa información. Abajo, Midnight inclinó la cabeza aún más. El movimiento parecía casi reverencial. La mano de Elena permaneció en su cuello, firme y segura. El prado se había quedado completamente en silencio. Incluso los guardias se quedaron paralizados, temerosos de romper el hechizo que se había lanzado. Alejandro observó al semental inclinarse ante esta mujer y sin darse cuenta, sin pensarlo conscientemente, ni pedir permiso, exhaló el aire que había estado conteniendo. Los guardias retrocedieron lentamente, como hombres que despiertan de un sueño que no comprenden. Owen Kane se movió primero, acercándose a Elena con la precaución que se suele reservar para los artefactos explosivos sin detonar. Su radio crepitó. Alguien preguntó si debían llamar al veterinario. Owen les hizo un gesto para que no lo hicieran, con la mirada fija en la mujer que acababa de lograr lo imposible. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó, incapaz de terminar la pregunta. Eleaya Nena mantuvo la mano sobre el cuello de Midnight, sintiendo su respiración constante bajo su palma. La adrenalina que la había acompañado durante los últimos 10 minutos comenzó a desvanecerse, sustituida por el agotamiento y la incómoda sensación de que 12 hombres armados la estaban mirando. «Solo estaba asustado», dijo en voz baja. «Los animales suelen estarlo». Owen parpadeó. «Eso es, estaba asustado. La gente cree que el miedo se parece a la agresividad. A veces es así». La nena acarició la crin de Midnight una vez más y luego retrocedió con cuidado. El caballo la miró, pero no se movió. Necesitaba que alguien dejara de luchar contra él. Owen miró al semental, luego a Elena y luego a los 3 guardias heridos a los que estaban ayudando a llegar a la casa principal. Su expresión sugería que estaba tratando de conciliar lo que había presenciado con todo lo que le había enseñado su entrenamiento. Sacó su radio. «Owen al señor Salvatore». Estática y luego una voz. «Adelante, señor». La criada logró calmar a Midnight. «La situación está bajo control. ¿Qué quiere que hagamos?». La pausa duró 3 segundos. Elena sintió un nudo en el estómago. «Tráigala a mi estudio ahora mismo». La radio se apagó. Owen se volvió hacia Elena con el rostro profesionalmente neutro. «Ya lo has oído. Vamos». El miedo llegó frío y repentino. Ser convocada por Alessandra Salvatore nunca era bueno. Elena lo sabía tan bien como sabía que el fuego quema. No te llamaban para ver al jefe a menos que hubieras hecho algo mal o estuvieras a punto de que te dijeran que tus servicios ya no eran necesarios. Probablemente acababa de hacer ambas cosas. «Necesito asearme primero», logró decir Elena. Owen miró su delantal manchado de suciedad y sus zapatos polvorientos. «5 minutos. Nos vemos en la entrada este». El camino hasta las dependencias del personal le pareció más largo de lo habitual. A Elena le temblaban las manos mientras se frotaba la suciedad de las palmas, se ponía su uniforme de repuesto e intentaba arreglarse un poco. El espejo del pequeño cuarto de baño mostraba a una mujer que parecía tener más de 26 años, ojeras bajo los ojos marrones, el pelo recogido en un moño práctico. El agotamiento de 8 meses embarazada y trabajando 60 horas a la semana. Había sido invisible allí, segura en su invisibilidad. Ahora estaba a punto de entrar en la boca del lobo. La casa principal se extendía a lo largo de 12,000 pies cuadrados de ambición arquitectónica. Elena había limpiado la mayor parte, pero nunca la había mirado realmente. Ahora, mientras Owen la acompañaba por el ala este, no podía evitar fijarse en los detalles. Suelos de mármol importados de Italia, obras de arte colgadas en las paredes que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida.
molduras que susurraban riqueza en lugar de gritarla. Todo era de buen gusto, caro, deliberadamente discreto, como solo los verdaderamente ricos podían permitirse. Sus zapatillas de lona chirriaban suavemente contra la piedra pulida. Pasaron por una sala de estar con ventanas de suelo a techo con vistas al valle. Una biblioteca con libros encuadernados en cuero y una chimenea lo suficientemente grande como para meterse dentro. Un comedor con una mesa con capacidad para 20 comensales. Cada espacio parecía más un museo que una casa. Hermoso, frío, intocado. Los pensamientos de Eleyanena se aceleraron. Llevaba 3 semanas allí y había conseguido pasar desapercibida. Limpiaba habitaciones, cambiaba sábanas, mantenía la boca cerrada. María le había explicado las reglas el primer día. El señor Salvatore valora la discreción por encima de todo. Haz tu trabajo, no hagas preguntas, no crees problemas. Elena había seguido esas reglas al pie de la letra. El embarazo lo complicaba todo. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba los pagos en efectivo que no requerían formularios de impuestos ni verificación de identidad. Necesitaba un lugar donde quedarse hasta que naciera el bebé y decidiera qué hacer a continuación. Había dejado Montana sin casi nada. No podía volver. No tenía familia a la que llamar. Ese trabajo era su supervivencia. Lo había arriesgado todo por un caballo. Se dio cuenta de ello con dureza. Había entrado en ese prado sabiendo que podía costarle todo, sabiendo que era una imprudencia, sabiendo que no tenía por qué hacerlo, pero lo había hecho de todos modos porque ver sufrir a ese animal le parecía peor que la alternativa. Ahora pagaría el precio. Owen la condujo por otro pasillo. Este estaba lleno de fotografías, imágenes en blanco y negro de hombres con traje. La vieja California, el tipo de historia que venía acompañada de sangre, poder y secretos profundamente enterrados. Se detuvieron frente a una pesada puerta de madera. El corazón de Elena latía con fuerza. El bebé pateaba como si sintiera su ansiedad. Ella presionó una mano contra su vientre, tratando de calmarse. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontaría. Había sobrevivido a cosas peores. Había abandonado Montana embarazada y sola. Había cruzado el país con $300 y sin ningún plan. Había encontrado trabajo limpiando baños porque le pagaban en efectivo. También podría sobrevivir a esto. Si ya te estás preguntando si Alessandro la castigará o la protegerá, dale al botón de me gusta. Créeme, lo que sucederá a continuación no es lo que esperas. Owen la miró. ¿Lista? Elena asintió, sin confiar en su voz. Él llamó 2 veces. Golpes sólidos y profesionales contra la madera. Desde dentro, una voz que nunca había oído antes. Profunda, controlada, absolutamente segura de su autoridad. Adelante. Owen abrió la puerta y Elena entró en una habitación que parecía el centro de la mente de Alejandro Salvatore. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura, caoba rica que absorbía la luz en lugar de reflejarla. 2 lados estaban cubiertos de estanterías que iban del suelo al techo, llenas de volúmenes que parecían rojos en lugar de decorativos. Un enorme escritorio dominaba el espacio, con la superficie despejada excepto por un ordenador portátil y una sola pluma estilográfica. Sillas de cuero miraban hacia el escritorio como suplicantes esperando el veredicto. Todo en la habitación irradiaba un poder controlado. Nada era accidental, nada era suave. Alessandro estaba sentado detrás del escritorio, completamente inmóvil. Se veía diferente de lo que ella había imaginado, más joven de lo que sugería su reputación, tal vez de unos 30 años. Cabello oscuro cortado con precisión, rasgos fuertes que podrían haber sido atractivos si no estuvieran tan cuidadosamente compuestos. Llevaba una camisa blanca, con las mangas enrolladas hasta los antebrazos, sin corbata. La informalidad parecía deliberada, como todo lo demás en él. Sus ojos seguían los movimientos de ella con una intensidad inquietante. El Eleyanena se quedó en la puerta, sin saber si dar un paso adelante o esperar permiso. Sus manos querían retorcerse nerviosamente. Las obligó a quedarse quietas. Usted ha manejado mi caballo. Era una afirmación, no una pregunta. Su voz encajaba con la sala.
profunda, controlada, la de un hombre que nunca necesitaba levantar la voz para hacerse oír. Elena tragó saliva. No era mi intención sobrepasar los límites, señor Salvatore. Puedo marcharme si lo desea. Una sola palabra, una orden absoluta. Elena se dirigió a la silla más cercana y se sentó con cuidado. El cuero era caro, de ese tipo que se amolda al cuerpo. Se sentó en el borde, incapaz de relajarse. Leandro se reclinó ligeramente, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. La estudió como alguien estudiaría un rompecabezas que no tiene sentido. Sin hostilidad, sin amabilidad, solo con intensa curiosidad. El silencio se prolongó. Elena luchó contra el impulso de llenarlo con disculpas o explicaciones. Había aprendido esa lección de su padre. Cuando alguien poderoso está pensando, hay que dejarlo pensar. Finalmente, Leandro habló. ¿Cómo lo hiciste? Lo siento. 12 hombres entrenados en seguridad. No podían acercarse a medianoche sin que él intentara matarlos. Entraste en ese corral embarazada de 8 meses y lo calmaste en menos de 5 minutos. ¿Cómo? Elena eligió sus palabras con cuidado. Instinto, sobre todo. Crecí rodeada de animales. Responden más a lo que sientes que a lo que haces. Tus hombres intentaban controlarlo. Yo le ofrecí una opción. Una opción. Alessandro repitió la palabra como si estuviera sopesando su significado. Le diste una opción a un animal violento. No es violento. Está aterrorizado. Hay una diferencia. Algo cambió en la expresión de Alessandra. No se suavizó exactamente. Fue más bien un reconocimiento. Explícalo. Elena respiró hondo. Cuando los animales tienen miedo, se protegen a sí mismos. Luchan o huyen. Tu caballo no podía huir, así que luchó. Cuanto más intentaban dominarlo tus hombres, más se resistía. Yo no intenté dominarlo. Reconocí lo que sentía y le ofrecí algo mejor que luchar. Azúcar, seguridad. El azúcar fue solo la introducción. Leandro se levantó bruscamente. Elena se tensó, pero él no se acercó. Se dirigió a la ventana que daba al prado. Desde allí, ella podía ver a Midnight parado tranquilamente en el centro, con la cabeza gacha, finalmente en paz. He sido dueño de ese caballo durante 6 meses, dijo Leandro, dándole la espalda. 3 entrenadores renunciaron. Mi encargado del establo quería que lo sacrificaran. He gastado considerables recursos tratando de resolver un problema que no podía resolver. Se volvió y la clavó con la mirada. Tú lo has resuelto en 5 minutos. Elena no supo cómo responder a eso. Leandro volvió a su escritorio, pero no se sentó. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. Desde esa posición, podía mirarla desde arriba. Otro juego de poder, probablemente inconsciente en ese momento. Pero cuando la miró, Elena vio algo que la sorprendió. No era ira ni sospecha, sino auténtica curiosidad. La miró de verdad por primera vez. No como un problema o una empleada, sino como una persona. Sus ojos siguieron los detalles. Su uniforme gastado, probablemente de segunda mano, la forma en que se mantenía erguida, a pesar del miedo evidente, con la espalda recta, incluso cuando estaba sentada en el borde de la silla. La mano protectora que no dejaba de ir a su vientre. Un gesto inconsciente que probablemente ella no se daba cuenta de que hacía. Algo cambió en su expresión. Interna, sutil. La mirada de alguien cuyas suposiciones se ven desafiadas. Esta mujer no estaba tratando de demostrar nada. No buscaba reconocimiento ni ascenso. Había entrado en ese corral porque ver sufrir a Midnight era intolerable. Al diablo con las consecuencias. Actuó desde un centro diferente al de cualquiera en el mundo de Alessandra. Esa comprensión le impactó con una fuerza inesperada. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó, ahora con un tono menos autoritario, más genuinamente interesado. Montana. Mi padre trabajaba en ranchos ganaderos cerca de Billings. Pasé la mayor parte de mi infancia viéndole domar caballos a los que otros hombres habían renunciado. Me enseñó que los animales no necesitan ser domados, necesitan ser comprendidos. Tu padre parece un hombre paciente. La expresión de Elena vaciló. De todos modos, él estaba con los animales. Alessandro captó la diferencia.
La archivó para examinarla más tarde. Se quedó en silencio durante un largo momento, mientras tomaba una decisión. Elena lo observaba, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando el veredicto. Era el momento. O la despediría o la castigaría por sobrepasarse. Nunca se esperó lo que vino después. Ahora el caballo es tuyo y debes cuidarlo. La voz de Alejandro tenía un tono de absoluta firmeza. Preséntate en los establos todas las mañanas. Owen ajustará tu horario en consecuencia. Elena lo miró sin decir nada. Abrió la boca, la cerró, no le salían las palabras. Alejandro se sentó y ya estaba prestando atención al ordenador portátil que tenía sobre la mesa. La conversación había terminado. La decisión estaba tomada. No lo entiendo. Elena finalmente encontró su voz. Señor Salvatore, yo no soy entrenadora. Estoy aquí para limpiar. Él levantó la vista, levantó ligeramente una ceja. ¿Te opones al cambio de puesto? No, pero entonces hemos terminado. Señaló hacia la puerta. Owen te dará los detalles. Elena se puso de pie con las piernas temblorosas. La habitación le parecía irreal. Había entrado esperando que la despidieran. En cambio, le habían dado la responsabilidad de un animal de $200,000, más de lo que había ganado en 10 años. Llegó a la puerta antes de que Alejandro volviera a hablar. «¿Señorita Torres?» Se volvió. La estudió una vez más. Su expresión era indescifrable. Tenía razón sobre el caballo. No era violento. Solo estaba asustado. Elena asintió lentamente. Esa es una habilidad poco común. Al ver la diferencia, hizo una pausa. No la desperdicies. Salió del estudio en silencio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. La noticia corrió rápidamente entre el personal de la finca. A la hora del almuerzo, todos sabían que la criada embarazada había sido llamada al estudio de Alejandro Salvatore. A la hora de la cena, todos sabían que había sido reasignada para cuidar del caballo que casi mata a 3 guardias. Las especulaciones llenaban las dependencias del personal como el humo. ¿Por qué haría eso? Sofía, una de las amas de llaves, susurró mientras fregaba los platos en la cocina. Está embarazada de 8 meses. Ese animal es peligroso. Quizás la está poniendo a prueba. Sugirió otra voz. O quizás quiere que se vaya y esta es su forma de hacerlo. Un accidente. Problema resuelto. Elena escuchó los chismes, pero no participó. Recogió su cena, pollo y arroz con sabor a cartón, y comió sola en su pequeña habitación. El espacio medía apenas 3 por 4 metros, amueblado con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba a la vía de servicio. No era mucho, pero era suyo, privado, seguro. Esa noche se quedó mirando al techo, incapaz de dormir. El bebé daba paradas rítmicas contra sus costillas. Faltaban 6 semanas para la fecha prevista del parto. 6 semanas para decidir qué hacer a continuación. El trabajo le daba suficiente para ahorrar un poco, pero no lo suficiente para permitirse una vivienda de verdad. Dormía en su coche cuando María la encontró. Le ofreció este puesto, con alojamiento y comida incluidos, y dinero en efectivo bajo mano. En aquel momento le pareció una salvación. Ahora, tumbada en la oscuridad, Elena se preguntaba en qué se había metido. Margaret la encontró a la mañana siguiente, antes del amanecer. La ama de llaves tenía 63 años. Era eficiente y protegía al personal más joven a su manera. Acorraló a Elena fuera de la entrada del personal, con un café en la mano y una expresión seria. «Me he enterado de tu nuevo trabajo». Elena se ajustó el delantal limpio. «Sí, señora, escúchame con atención». Margaret bajó la voz. «No te confíes. Los hombres como Alessandro Salvatore no hacen favores, hacen transacciones. Todo tiene un precio, solo que aún no sabes cuál es. Solo estoy cuidando de un caballo. Aquí nada es solo algo». Margaret le apretó el hombro. «Ten cuidado, Elena. Eres una buena chica. No quiero que te hagan daño». La advertencia se instaló fría en el estómago de Elena mientras caminaba hacia los establos. La luz de la mañana se extendía por el valle en tonos dorados y ámbar. El aire olía a heno y tierra y a la tenue dulzura del jazmín que crecía junto a la valla del prado. Midnight estaba de pie en su taburete, con las orejas hacia adelante, observándola acercarse.
El nerviosismo de Elena volvió de forma aguda e inmediata. Ayer había sido adrenalina e instinto. Hoy era responsabilidad. ¿Y si él no la recordaba? ¿Y si ayer había sido suerte? Abrió la puerta del establo lentamente. Midnight giró su enorme cabeza, con las fosas nasales dilatadas. Durante 3 latidos, se estudiaron mutuamente. Luego él dio un paso adelante y le tocó suavemente el hombro con la nariz. El alivio la inundó. «Buenos días a ti también». Había traído manzanas de la cocina, cortadas en rodajas finas. Midnight las cogió de su palma con la misma delicadeza y cuidado que el día anterior. Elena le acarició el cuello y sintió que la tensión que no sabía que tenía empezaba a desaparecer. Esto podría funcionar, de verdad que podría funcionar. Durante los días siguientes, se estableció una rutina. Elena llegaba al amanecer, traía fruta o zanahorias y le hablaba suavemente mientras le cepillaba el pelaje a Midnight. El semental respondía como si hubiera estado esperando toda su vida a que alguien lo tratara con amabilidad. Su pelaje comenzó a brillar. Sus ojos perdieron su aspecto salvaje. Seguía a Elena por el prado como un enorme perro leal. La transformación era notable. Elena Yanena no se dio cuenta de que Alessandro lo observaba desde la terraza, la ventana de la biblioteca o el pasillo del segundo piso que daba a los establos. Se dijo a sí mismo que estaba protegiendo su inversión, asegurándose de que el caballo se mantuviera tranquilo, asegurándose de que su decisión no hubiera sido un error. Pero Gabriel se dio cuenta. «Señor, los informes trimestrales necesitan su firma». Alejandro firmó sin apartar la vista de la ventana. Abajo, Elena cepillaba a Midnight y le decía algo que Gabriel no podía oír. Además, la reunión con los distribuidores se ha trasladado al jueves. Bien, y la oficina del gobernador ha llamado por la recaudación de fondos. Ocúpate de ello. Gabriel dejó los papeles a un lado. ¿Cómo está el caballo? Alejandro finalmente se apartó de la ventana. Mejor. ¿Y la mujer? ¿Qué hay de ella? Gabriel eligió cuidadosamente sus palabras. He notado que has estado atento a su bienestar. El chef mencionó que preguntaste por sus comidas. María dijo que preguntaste si su habitación era adecuada. Owen informó que querías actualizaciones diarias sobre su horario. La expresión de Alejandro permaneció neutral. Está embarazada y es responsable de un animal valioso. Me aseguro de que tenga lo que necesita para hacer su trabajo de manera eficaz. Por supuesto, señor, pero ambos sabían que era más que eso. Pequeños cambios aparecieron en toda la finca. La cocina comenzó a preparar comidas adecuadas para el embarazo, con más proteínas, verduras frescas y condimentos cuidadosos. La habitación de Elena recibió un colchón mejor sin explicación alguna. Su horario se ajustó para incluir descansos obligatorios. Cuando parecía cansada, siempre aparecía alguien con agua o un lugar para sentarse. El Yanena notaba la atención, pero no la entendía. Nadie decía nada directamente. Las cosas simplemente sucedían. Estaba demasiado agotada para cuestionar su buena suerte. La quinta mañana, Alessandra apareció en los establos. Elena levantó la vista mientras revisaba las pezuñas de Midnight. Sorprendida, el jefe de la mafia estaba de pie junto a la valla, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca, luciendo claramente fuera de lugar entre los fardos de heno y los equipos para caballos. Señor Salvatore Caris se enderezó rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Come bien y me deja manejarlo sin problemas. Los ojos de Alejandro siguieron a Midnight y luego volvieron a Elena. ¿Y tú? Estoy bien. Pareces cansada. Elena se rió. El sonido era un poco amargo. Estoy embarazada de 8 meses. El cansancio es normal. ¿Para cuándo sales de cuentas? Dentro de 6 semanas, más o menos. Alejandro se quedó callado un momento. El padre. La pregunta era demasiado personal para que la hiciera un empleador. Elena sabía que debía esquivarla. En cambio, el agotamiento la hizo sincera. No está en el panorama. Nunca lo estuvo realmente. ¿Familia? No. ¿Amigos? No. Las sílabas únicas pintaban un cuadro que ninguno de los dos necesitaba explicar. Alessandro la estudió con la misma intensa concentración de su estudio. ¿Cuál es tu plan? ¿Después de que nazca el bebé? Elena miró a medianoche en lugar de a él.
seguir trabajando mientras pueda, ahorrar dinero, buscar una guardería, esperar que todo salga bien. Eso no es un plan. Es esperanza disfrazada de estrategia. Es todo lo que tengo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, sinceras y crudas. Alejandro apretó la mandíbula. Parecía que quería decir algo, pero lo reconsideró y se dio la vuelta para marcharse. Señor, le llamó Elena. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. Gracias por esta oportunidad. Sé que no la merezco. Calmó a un caballo que 12 hombres no pudieron controlar. Se la ha ganado. Se marchó sin decir nada más. A la mañana siguiente, Elena encontró una tarjeta deslizada bajo su puerta. Cartulina. Cara. Una cita con Elder Moon estaba a punto de aparecer. Rebecca Rivera, especialista en obstetricia de alto riesgo, San Francisco. Dentro de 2 días, a las 10:08 de la mañana. Prepago. Transporte organizado. Sin nota, sin explicación. El Leyanena sostenía la tarjeta con manos temblorosas. La advertencia de Margaret resonaba en su mente. Todo tiene un precio, solo que aún no sabes cuál es. 3 semanas pasaron como las páginas de un libro que el Leyanena no sabía que estaba leyendo. Las mañanas se convirtieron en su momento favorito. El amanecer se extendía suavemente sobre el valle, pintando todo de oro y silencio. Llegaba a los establos antes de que el resto del personal se despertara, cuando el mundo le pertenecía solo a ella y a la medianoche. El semental relinchaba suavemente cuando oía sus pasos. Presionaba su nariz contra la puerta del establo y la saludaba. Juntos crearon un lenguaje, no exactamente palabras, sino entendimiento. El Leyanena aprendió a interpretar sus estados de ánimo, el movimiento de sus orejas que significaba satisfacción, el resoplido particular cuando quería correr, la forma en que se inclinaba hacia ella cuando algo le molestaba. Midnight también aprendió sus límites, moviéndose con cuidado alrededor de su creciente vientre. Se quedaba completamente quieto cuando ella necesitaba apoyarse en él para mantener el equilibrio. Alessandro observaba desde ventanas que cambiaban cada día. El lunes, la biblioteca; el martes, la terraza; el miércoles, el pasillo del segundo piso. Se decía a sí mismo que estaba supervisando el progreso, asegurándose de que su inversión siguiera siendo sólida. Pero Gabriel sabía la verdad. Todo el personal sabía la verdad. Los pequeños cambios se acumulaban como la nieve que se acumula hasta provocar una avalancha. La habitación de Elena recibió cortinas opacas sin explicación alguna. La cocina comenzó a dejar aperitivos nutritivos en la sala de descanso del personal. Almendras, fruta fresca, queso, alimentos que aparecían precisamente cuando Elena tomaba sus descansos. Su horario se ajustó discretamente para evitar que tuviera que levantar peso. Cuando tuvo que viajar a San Francisco para su cita con Elder Rivera, apareció un coche con Gabriel al volante, profesional y educado. El señor Salvatore quería asegurarse de que tuviera un transporte fiable, explicó Gabriel. Elena aceptó estos regalos con creciente confusión y gratitud. Había pasado tanto tiempo invisible que ser vista le parecía peligroso y necesario a partes iguales. La cita con el médico reveló que todo avanzaba con normalidad. El bebé estaba sano. Elena estaba sana a pesar del agotamiento. La fecha prevista del parto se confirmó en 4 semanas. La doctora Rivera le dio su número personal. Llámeme cuando quiera. El señor Spiral se acercó. Salvatore fue muy claro. Debe tener acceso inmediato. Elena no preguntó cómo sabía Alejandro que necesitaba un especialista. No cuestionó por qué lo había organizado. Algunos regalos se aceptan porque rechazarlos sería una tontería. Se centró en lo que podía controlar. Cuidar de Midnight. Ahorrar dinero. Prepararse mentalmente para la realidad de que en 4 semanas todo volvería a cambiar. La finca se sumió en el otoño. Las hojas se tornaron de un rojo dorado. El aire de la mañana traía un frío que hacía que Midnight se mostrara juguetón. Elena lo observaba correr en círculos alrededor del prado, poderoso y libre, y sentía algo parecido a la alegría. No se dio cuenta del patrón hasta más tarde. Los paseos de Alejandro coincidían con su horario. Cuando ella llegaba al amanecer,
Él aparecía en la terraza 15 minutos después. Cuando ella trabajaba por las tardes, él encontraba motivos para pasar por los establos, sin acercarse nunca, sin hablar, solo presente. A última hora de la tarde de un jueves, Elena estaba cepillando el pelaje de Midnight cuando sintió la primera contracción, aguda, repentina, una banda de presión que le rodeaba el vientre y lo apretaba. Se detuvo a mitad de la pasada, con la mano congelada en el cepillo. Midnight giró la cabeza, sintiendo su angustia. «No pasa nada», susurró. «Solo que la segunda contracción ha sido más fuerte». Elena jadeó y dejó caer el cepillo. Llevó la mano al vientre, sosteniendo el peso que de repente le parecía demasiado pesado. «Ahora no, por favor, ahora no». Faltaban 4 semanas y ella no estaba preparada. Se movió con cuidado hacia el banco de madera que había fuera del establo y se sentó con las manos temblorosas. Midnight la siguió y le acarició el hombro con el hocico. Preocupada y protectora, Elena intentó respirar profundamente. Contó los segundos y se concentró en el ritmo que su cuerpo estaba creando sin permiso. Las contracciones eran irregulares y dolorosas, pero no insoportables. «Quizás sea un falso parto, ojalá. Por favor, que sea falso», susurró. Alejandro dobló la esquina de los establos exactamente a las 4:30, la misma hora a la que había pasado por casualidad durante 3 semanas. Vio a Elena en el banco, vio su rostro, vio su mano presionada contra su vientre. Se movió más rápido de lo que ella le había visto moverse nunca. «¿Qué pasa?». Su voz era aguda, pánico controlado bajo una compostura profesional. «Estoy bien». Solo otra contracción interrumpió sus palabras. Elena apretó los dientes, aguantando el dolor. «No te muevas». Alessandro ya había sacado su teléfono. «Voy a llamar al doctor Rivera. No tienes que parar». Su voz tenía un tono que Elena nunca había oído antes. Miedo, tal vez, o furia dirigida hacia su propia impotencia. «No estás bien. Deja de ser terca». Habló rápidamente por teléfono, dando su dirección y describiendo los síntomas. Elena nena oyó, embarazada de 8 meses, y contracciones. Y sí, inmediatamente Alejandro terminó la llamada. «Llegará en 40 minutos. No puedo permitírmelo. Yo me encargo». Se sentó a su lado en el banco, cerca, pero sin tocarla. «¿Cada cuánto tiempo? No lo sé. Cada 5 minutos, quizá menos». Apretó la mandíbula. «¿Te has sentido mal hoy?». «Siempre estoy cansada». «No creí que debieras decir nada». Elena se habría reído si no hubiera llegado otra contracción. Respiró profundamente, sintiendo la presencia de Alessandro a su lado, como un muro en el que podía apoyarse si se lo permitía. Midnight montaba guardia a su otro lado, completamente inmóvil. La doctora Wade Rivera llegó en 35 minutos. Profesional y eficiente, examinó a Elena allí mismo, en los establos, haciéndole preguntas, tomándole las constantes vitales y comprobando sus medidas. Alejandro se quedó a 3 metros de distancia, con los brazos cruzados, observando cada movimiento. Braxton Hicks, doctora Rivera, finalmente anunció un parto falso. Completamente normal en esta etapa, aunque bastante incómodo. «El bebé está bien. Tú estás bien». Elena sintió un alivio tan grande que casi se echó a llorar. Sin embargo, la doctora continuó. «Necesitas descansar, descansar de verdad. No estar más horas de pie, no hacer trabajos pesados. Tu cuerpo se está preparando para el parto. Escúchalo». Ella nena asintió agotada. La doctora Rivera recogió su equipo, le dio instrucciones estrictas a Elena y se marchó con la promesa de volver al día siguiente. El sol se estaba poniendo, pintando el valle de tonos ámbar y sombras. Alessandro se quedó. Elena esperaba que se marchara. En cambio, se sentó de nuevo en el banco, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo. Si crees que Alejandro se está enamorando de Elena, o si crees que solo es culpa, dímelo en los comentarios. Necesito escuchar tu opinión sincera, porque lo que viene a continuación lo pondrá todo a prueba. Los minutos pasaron en silencio. La medianoche se acercaba tranquilamente.
La finca se sumió en la quietud del atardecer. Finalmente, Aleandro habló. Su voz era baja, casi vacilante. Cuando nazca este bebé, ¿a dónde irás? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Elena se quedó mirando sus manos. Pensó en sus ahorros, apenas suficientes para 2 meses de alquiler en un apartamento barato. Pensó en los gastos de guardería que no podía permitirse. Pensó en trabajar mientras cuidaba sola de un recién nacido. Pensó en todos los planes que no eran realmente planes, solo esperanzas desesperadas. No lo sé, admitió. Aleandro se volvió para mirarla. La miró de verdad. Su expresión era indescifrable en la luz que se desvanecía. El Eleyanena cruzó su mirada con la de él y vio algo que la aterrorizó más que el falso parto. A él le importaba de verdad, y ella no tenía ni idea de qué hacer al respecto. El mensaje llegó un jueves por la mañana envuelto en una cortesía que no engañaba a nadie. Aleandro estaba sentado en su estudio revisando contratos cuando Gabriel entró, con una expresión cuidadosamente neutra. Llevaba un solo sobre, de papel caro, sin remitente. Esto fue entregado en la puerta principal, señor, entregado en mano por courier. Alessandro tomó el sobre que contenía una nota manuscrita en tarjetas de color crema. He oído que has desarrollado un afecto por los caballos y las criadas. ¿Qué domesticado te has vuelto? Los Brennan debajo de las palabras, una fotografía, el Leia Nena en el prado, la mano en el cuello de Midnight, el vientre hinchado por el embarazo, tomada desde la distancia con un teleobjetivo. Calidad profesional. Aleandro se quedó helado. ¿Cuándo ha llegado? Hace 10 minutos. Trae a Owen ahora mismo. 5 minutos más tarde, Owen Kane estaba de pie ante el escritorio, con los hombros tensos. Aleandro deslizó la fotografía por la superficie. Explícame. Owen estudió la imagen, apretando la mandíbula. Alguien ha estado vigilando la finca. Voy a revisar las imágenes de seguridad inmediatamente. Comprueba las cámaras perimetrales. ¿Cuánto tiempo, señor? ¿Cuánto tiempo llevan vigilando? La voz de Aleandro transmitía una calma letal. No lo sé, pero si han conseguido esta foto, llevan al menos una semana vigilándonos, quizá más. Aleandro se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, el Eleyanena probablemente estaba con Midnight en ese momento, sin saber que unos hombres que se dedicaban a la violencia por lucro la habían estado fotografiando. Los Brennan me están poniendo a prueba, dijo en voz baja. Quieren ver si la protejo o la sacrifico. Owen se movió incómodo. Señor, con todo respeto, ella es un lastre, una criada embarazada. No pertenece a este mundo. Quizás sea mejor si... ¿Qué? Alisandra se giró y Owen dio un paso atrás involuntariamente. Si la hecho, demostraré a los Brennan que amenazar a alguien bajo mi techo funciona. Estoy pensando en su seguridad. Yo también. Entonces sabes que mantenerla aquí la pone en peligro. Alisandro apretó los puños. El dilema era asfixiante. Echar a Elena. Estaría vulnerable, sola, desprotegida. Mantenerla cerca. Sería un objetivo precisamente porque era importante para él. Ambas opciones parecían un fracaso. Doble seguridad, ordenó Aleandro. Quiero ojos en todas las entradas. Comprobación de antecedentes de todos los empleados contratados en los últimos 6 meses. Aumentar la cobertura de las cámaras. Y quiero saber quién tomó esta fotografía. Señor, ella se queda. Su voz se volvió peligrosa. Está bajo mi protección. Eso la hace intocable. Envía ese mensaje a los Brennan, que quede muy claro. Owen dudó. ¿Está seguro de esto? Fuera. Owen se marchó rápidamente. Aleandro se quedó mirando la fotografía durante largos minutos. Elena parecía tranquila en la imagen, feliz, completamente ajena a los tiburones que la acechaban. Lo había hecho por preocuparse. Había pintado un blanco en su espalda. La constatación le supo a ceniza. 20 minutos más tarde, Elena se sentó en su estudio por segunda vez, con la confusión reflejada en su rostro. Señor Salvatore, si yo he hecho algo mal, usted no. Aleandro permaneció de pie, incapaz de sentarse. Necesito explicarle algo sobre quién soy y qué hago. Elena esperó.
Sabe que soy poderoso. Probablemente sabe que mi nombre tiene peso, pero no sabe hasta qué punto. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Mi familia lleva 3 generaciones involucrada en el crimen organizado. He pasado los últimos 15 años construyendo un imperio que opera con miedo, influencia y violencia cuando es necesario. No soy un hombre de negocios en el sentido legítimo. Soy un criminal. La expresión de Elena no cambió mucho. Supongo que algo así. Alisandro parpadeó. Lo has adivinado. Nadie tiene tanta seguridad y tanta privacidad a menos que se esté escondiendo de algo o escondiendo algo. Supuse que estabas en un programa de protección de testigos, o ella hizo un gesto vago. Su pragmatismo lo tomó por sorpresa. La familia Arrival me envió un mensaje hoy. Te han estado observando, fotografiando. Saben que ahora eres importante para mí. El miedo se reflejó en su rostro. ¿Importante para ti? Sí. No tiene sentido negarlo, lo que te convierte en un objetivo. Una forma de hacerme daño. La mano de Eleyanena se movió instintivamente hacia su vientre. ¿Qué significa eso? Significa que estás en peligro porque fui lo suficientemente descuidado como para demostrar que me importas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas de lo que él había pretendido. Elena se levantó bruscamente. ¿Y qué? ¿Me lo dices como advertencia o como despedida? Te lo digo porque mereces saber la situación. La situación, su voz se elevó. Tomaste esta decisión sin consultarme. Decidiste que yo era importante. Decidiste preocuparte. Ahora me dices que estoy en peligro por las decisiones que tú tomaste. Alejandro no esperaba enfado. Estoy tratando de protegerte, convirtiéndome en un objetivo, arrastrándome a un mundo del que nunca pedí formar parte. Los ojos de Elena brillaron. Me he pasado toda la vida tratando de pasar desapercibida. Tú eres quien me ha sacado a la luz. Tú entraste en ese prado. Te hiciste visible. Para salvar a un caballo, no para formar parte de una lucha de poder mafiosa. Lo sé, Alejandro bajó la voz. Y lo siento, pero ahora la elección es sencilla. Puedo enviarte lejos, darte dinero, buscarte un alojamiento seguro en algún lugar lejos de aquí. Estarías sola, pero más segura. O puedes quedarte bajo mi protección, que es protección de verdad. Elena, nadie toca lo que es mío. Elena lo miró fijamente. ¿Lo que es tuyo? Mala elección de palabras. ¿Lo que protejo? Ella se rió con amargura. Al menos eres honesto sobre la propiedad. No es eso lo que quería decir. No, Elena se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo y se dio la vuelta. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que tienes miedo. No de los Brennan, sino de preocuparte por alguien. Así que me estás dando una salida, una forma de marcharme para no tener que sentirte responsable. Alessandro no dijo nada. La precisión le dolió. Elena respiró hondo y se recompuso. No me voy a marchar, deberías hacerlo. No me voy a marchar porque una familia de criminales haya decidido que soy una baza. No voy a huir porque unos hombres poderosos crean que pueden obligarme. Ya he huido antes, de Montana, de mi pasado, de todo. He dejado de huir. No entiendes lo que estás eligiendo. Lo entiendo perfectamente. La voz de Elena se estabilizó. Elijo no dejar que el miedo gane. De la misma manera que elegí entrar en ese corral. Alejandro la estudió. Embarazada de 8 meses, agotada, vulnerable en todos los sentidos, pero de pie en su estudio, negándose a retroceder ante un peligro al que no debería enfrentarse. El valor no tenía nada que ver con el tamaño o la fuerza. Ahora lo entendía. Entonces quédate, dijo en voz baja. Pero sigue mis reglas, los protocolos de seguridad. Sin discusiones, sin excepciones. La guerra ha comenzado, añadió Alessandro. Tienes que entenderlo. Lo entiendo. Elena lo miró fijamente a los ojos. ¿De verdad? Se marchó antes de que él pudiera responder. Las 24 horas se alargaron como un cable demasiado tenso. La seguridad se duplicó de la noche a la mañana. Nuevos guardias patrullaban el perímetro cada 15 minutos. Se mejoraron las cámaras que cubrían los puntos ciegos. Owen coordinaba los turnos desde el centro de mando, rastreando todos los vehículos que pasaban a menos de 1,5 kilómetros de la finca.
El personal recibió instrucciones, informar de cualquier cosa inusual, cualquier persona desconocida, cualquier desviación de los patrones normales. Toda la propiedad contenía la respiración. Elena se negó a esconderse. Llegó la mañana y ella se dirigió a los establos a la hora habitual, ignorando el intento de Gabriel de acompañarla. Le llevó a Midnight sus rodajas de manzana, le cepilló el pelaje y le habló de cosas sin importancia. La rutina era más importante que la seguridad. Si dejaba que el miedo dictara sus movimientos, los Brennan ganarían sin disparar un solo tiro. Alejandro pasó la noche en la sala de seguridad, con la mirada fija en los monitores que mostraban todos los ángulos de la finca. Owen le llevó café a medianoche y luego otra vez a las 3. Ninguno de los dos habló mucho. No había nada que decir. Esperaron una violencia que nunca llegó. El amanecer se extendió suave y dorado por el valle. No había pasado nada. La amenaza era psicológica, un recordatorio de que los Brennan podían alcanzarlo si querían. Una prueba para ver si Alessandro se acobardaba. No lo había hecho, pero el agotamiento de la vigilancia constante lo dejó vacío. Encontró a Elena en los establos al amanecer. Estaba de pie junto a Midnight, con una mano apoyada en el hombro del semental. El caballo estaba completamente relajado, con la cabeza gacha y los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. La luz de la mañana se filtraba a través de los listones de madera, pintando todo con tonos ámbar. La escena parecía tranquila, algo que parecía imposible después de la noche que Alessandro acababa de pasar. Elena se giró al oír pasos. Su expresión pasó de tranquila a preocupada. «Tienes muy mal aspecto. Buenos días a ti también. ¿Has dormido algo?» «No». Ella lo estudió con la misma franqueza que le había llamado la atención en el Prado semanas atrás. Sin fingimientos, sin navegar con cuidado por la jerarquía social, solo con una observación honesta. «No pasó nada, ¿verdad?», preguntó ella. «No». Entonces consiguieron lo que querían. Te hicieron sentir miedo. Alejandro se apoyó contra la puerta del establo, de repente demasiado cansado para mantener su compostura habitual. No me hicieron sentir miedo por mí mismo. Elena lo entendió inmediatamente. Su mano se movió hacia su vientre en ese gesto protector inconsciente. «Puedo cuidar de mí misma. Estás embarazada de 8 meses y pesas unos 55 kilos. Cuidarte tiene sus límites. También controlar todo lo que te rodea». La observación aterrizó con una precisión incómoda. Midnight cambió de posición y apoyó el hocico contra el hombro de Elena. Ella le acarició el cuello distraídamente, con la atención aún fija en Alejandro. «Podrías haberme echado», dijo en voz baja. «Anoche, esta mañana, en cualquier momento de las últimas 24 horas. ¿Por qué no lo hiciste?» Alejandro abrió la boca y la cerró. La respuesta debería haber sido sencilla, práctica, sobre estrategia y principios, y sobre no dejar que las amenazas dictaran sus decisiones. Pero esa no era la verdad, porque le costaba encontrar las palabras para algo que nunca antes había articulado, porque me mostraste algo que había olvidado que existía. ¿Qué? Que el poder no tiene por qué destruir. Se levantó del taburete y se acercó. Ese control puede parecer confianza. La expresión de Elena se suavizó. «Alessandro, te he estado observando», la interrumpió, no solo con el caballo. «Cada mañana, cada tarde, diciéndome a mí mismo que era para proteger mi inversión, para asegurarme de que estabas haciendo tu trabajo correctamente». Se rió con amargura. Me estaba mintiendo a mí mismo. «Lo sé». Los ojos de Alessandro se clavaron en los de ella. «Lo sabes. Te vi en las ventanas de la terraza, pasando por delante exactamente a la misma hora». La voz de Elena no contenía ningún juicio. «Me observabas de la misma manera que observas todo lo demás, tratando de entender algo que no encaja en tu visión del mundo. ¿Y qué viste cuando me observaste?» Elena consideró la pregunta seriamente. «Miedo». La palabra le golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. «Te mueves por este mundo como Midnight se mueve por ese prado», continuó ella. «Poderoso, peligroso, absolutamente convencido de que si muestras vulnerabilidad, algo te destruirá. Has construido muros tan altos que nadie puede alcanzarte, y estás agotado de mantenerlos.
Alessandro no podía hablar. Ella lo había visto. Lo había visto de verdad. No la reputación ni el poder, ni la imagen cuidadosamente construida, sino la cosa herida que hay debajo. Tú y Midnight no sois tan diferentes, dijo Elena en voz baja. Los dos aprendisteis que el mundo responde a la fuerza. Los dos salisteis heridos cuando confiasteis. Los dos decidisteis que la seguridad significaba no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para volver a haceros daño. Pero no es así. Él y ella nena se acercó. Lo suficiente para que Alejandro pudiera ver el agotamiento en sus ojos que reflejaban los suyos. Pasaste 6 meses intentando dominar a ese caballo. No funcionó, al igual que no ha funcionado pasar años dominando a todos los que te rodean. Sigues aterrorizado, solo que ahora eres mejor ocultándolo. El paralelismo era demasiado evidente como para negarlo. Alessandro había estado librando la misma batalla que Midnight. Miedo disfrazado de agresividad, aislamiento disfrazado de fuerza, control disfrazado de seguridad. No sé ser de otra manera, admitió. Sí que sabes, llevas 3 semanas practicándolo. La mano de Elena se desplazó del cuello de Midnight al brazo de Alejandro. El contacto fue ligero, cuidadoso, dándole espacio para apartarse si lo necesitaba. Has sido amable conmigo, me has conseguido atención médica, has ajustado mi horario, te has asegurado de que tuviera lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Eso no es dominación, eso es cuidado. Alejandro miró fijamente su mano sobre su brazo. Un gesto tan pequeño no debería haber significado nada. Lo significaba todo. Me aterrorizas, dijo en voz baja. No porque seas peligrosa, porque me haces desear cosas que dejé de desear hace años. ¿Cómo qué? Seguridad que no requiera muros, conexión que no me cueste partes de mí misma, la posibilidad de que alguien pueda ver quién soy realmente y no huir. Los ojos de Elena se clavaron en los suyos. No voy a huir. Deberías dejar de decirme lo que tengo que hacer. Su voz transmitía una firmeza amable. Estoy aquí. Vi lo que eres. Elegí quedarme. Esa fue mi decisión. Respétala. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. No se rompía. Se abría. La diferencia era inmensa. ¿Qué quieres, Alessandro?, preguntó Elena. La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente a la espera de ser cruzado. Él la miró de verdad, a la mujer que había calmado a su caballo, que se había negado a huir del peligro, que había visto su miedo y lo había llamado por su nombre, que estaba en sus establos al amanecer, embarazada de 8 meses y absolutamente segura de su propio valor. No lo sé, respondió con sinceridad, pero sé que no puedo dejar que te vayas. 2 semanas más tarde, la amenaza se disipó como la niebla matinal bajo la luz del sol. Alessandro lo manejó como manejaba todos los asuntos, de manera eficiente, decisiva y con la fuerza suficiente para garantizar que el mensaje calara de forma permanente. Los Brennan recibieron una comunicación clara sobre los límites y las consecuencias. Las negociaciones, cualesquiera que fueran, se llevaron a cabo a puerta cerrada, en habitaciones que Elena nunca vería. Ella no pidió detalles. Algunas cosas era mejor dejarlas en el desconocimiento. La vida volvió a su ritmo, pero era diferente a antes. Elena, ahora embarazada de 9 meses y moviéndose con la lentitud cautelosa de alguien que lleva demasiado peso, seguía visitando la medianoche cada mañana. Alessandro ya no fingía que no la observaba. La presencia de Owen se convirtió en algo habitual, manteniéndose a una distancia respetuosa, con la radio siempre a mano y los ojos escaneando el perímetro. Pero la tensión había cambiado. Ya no esperaban violencia, solo estaban atentos para proteger. El cambio en Alejandro era visible para todos los que trabajaban en la finca. Sus órdenes eran ahora más suaves, aunque no menos autoritarias. Hacía una pausa antes de responder, escuchando realmente cuando el personal hablaba. Momentos de observación silenciosa sustituyeron a su habitual energía inquieta. Gabriel fue el primero en darse cuenta, luego María, luego el personal de cocina, los jardineros, todos aquellos cuyo sustento dependía de leer el estado de ánimo de su empleador. Preguntó por el bienestar de Elena antes de discutir los informes trimestrales.
Gabriel se lo comentó a Owen mientras tomaban un café. Retrasó una reunión con los distribuidores porque ella tenía una cita con el médico. Owen respondió. Él mismo aprobó la renovación de la cabaña. ¿Sabes qué era ese espacio antes? Un almacén. Ahora es una guardería. Intercambiaron miradas cómplices. Su jefe le estaba cayendo. Había caído. ¿De verdad? Simplemente aún no lo había dicho en voz alta. El sol de la tarde pintaba el parado de tonos dorados. Elena estaba de pie junto a Midnight, con una mano apoyada en su enorme barriga y la otra acariciando el cuello del semental. Estaba cansada. Un agotamiento profundo que provenía de gestar un ser humano mientras mantenía rutinas que probablemente excedían las recomendaciones del médico. Pero detenerse le parecía una rendición. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Desde la terraza de piedra caliza a 18 metros de altura, Alessandro observaba la misma escena que había dado inicio a todo hacía 7 semanas. La misma posición, la misma mujer, el mismo caballo, todo diferente. Él había estado allí cuando Elena entró por primera vez en el caos y lo transformó. La vio ofrecer amabilidad donde todos los demás ofrecían fuerza. La vio demostrar que el poder podía adoptar formas que él nunca había imaginado. Ahora ella estaba en ese mismo prado, embarazada de 9 meses, completamente en paz con un animal que antes había sido incontrolable. No se le escapó la ironía. Midnight bajó su enorme cabeza y acarició suavemente el vientre de Elena con el hocico. Ella se rió. Alessandro podía verlo en la curva de sus hombros, aunque no pudiera oír el sonido. Entonces ocurrió algo que detuvo el tiempo. El bebé dio una patada tan fuerte que Midnight la sintió a través del vestido de Elena. El semental se quedó completamente inmóvil, con las orejas hacia adelante, como si estuviera escuchando algo milagroso. Alejandro se encontró moviéndose antes de que su mente consciente se diera cuenta, bajando los escalones de la terraza, cruzando el césped y atravesando la puerta del prado. Caminó hacia ellos, atraído por algo más fuerte que su intención. El Leya Nena levantó la vista cuando él se acercó. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero no el miedo. Nunca más el miedo. Se detuvo a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, sin estar muy seguro de lo que estaba haciendo ni por qué. Ahora es más gentil, dijo Elena, rompiendo el silencio. ¿Lo ves? Alessandro observó a Midnight, perfectamente tranquilo junto a ella. Lo veo. El miedo no dura para siempre. No si alguien te da una razón para confiar. Las palabras tenían un peso que iba más allá del caballo. Alejandro lo entendió. ¿Es eso lo que hiciste?, preguntó en voz baja. ¿Por él? ¿Por mí? Elena consideró la pregunta con su habitual honestidad cautelosa. Solo ofrecí lo que tenía. El resto fue tu elección. Lo que ella había ofrecido era seguridad sin condiciones, paciencia sin juicios, el concepto radical de que la confianza se podía dar libremente en lugar de ganarse a través de pruebas y tribulaciones. Alejandro había pasado 38 años creyendo lo contrario. Ella desmontó esa creencia en 7 semanas. «Tengo algo para ti», dijo él. Elena arqueó una ceja. «Otra cita con el médico. Documentos legales». Sacó el sobre de su chaqueta. «Midnight es tuyo. La propiedad total se transfirió esta mañana». Elena miró el sobre como si fuera a explotar. «Alejandro, no puedo. Es una tontería. Es tuyo. Te lo has ganado. No me he ganado nada. Solo lo has transformado de un problema que no podía resolver en algo tranquilo. Eso es ganárselo». Alessandro le tendió los papeles hasta que ella los tomó con manos temblorosas. «Hay más». «¿Más?» «La cabaña en el lado este de la propiedad. La que da al bosque de robles. La he renovado. 3 dormitorios, cocina completa, entrada independiente. Es tuya si la quieres. Para ti y el bebé». Elena abrió mucho los ojos. «Has renovado una cabaña para mí, para vosotros dos. Sin alquiler, sin condiciones, solo seguridad». Alessandro la miró fijamente a los ojos. «No te pido que te quedes en mi casa ni que formes parte de mi mundo más allá de lo que tú elijas. Te ofrezco un hogar donde puedas criar a tu hijo sin miedo. Eso es todo. Eso no es todo». La voz de Elena temblaba.
Lo es todo. Es lo que te mereces. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué ofrecer tanto? ¿Por qué preocuparse por una criada embarazada que había entrado en su vida por accidente? Alejandro miró a Midnight, luego a Elena, luego a los papeles que ella tenía en las manos. Porque tú me enseñaste algo que creía haber olvidado, dijo, que el poder no requiere crueldad, que la fuerza puede parecer gentileza, que lo más peligroso que podía hacer era seguir construyendo muros cuando lo que necesitaba era una puerta. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Alejandro, no tienes que responder ahora. La cabaña está ahí. El caballo es tuyo. Tómate todo el tiempo que necesites. Así que esa es la historia de cómo una criada embarazada domesticó no solo a un semental salvaje, sino a algo aún más peligroso, a un hombre que había olvidado cómo arrodillarse. Si esto te ha impactado, deja tus comentarios y suscríbete para leer más historias sobre el poder, la dulzura y el valor que se necesita para elegir la confianza por encima del miedo. Midnight se movió entre ellos, presionando su nariz contra el vientre de Elena una vez más. El bebé volvió a dar una patada. El caballo emitió un sonido suave, casi protector. Alejandro los observó, a la mujer, al caballo y al niño por nacer, y sintió que algo se asentaba en su pecho, algo que había estado inquieto toda su vida. El ley la nena extendió la mano lentamente, con cuidado, y la colocó sobre la de él. Gracias, susurró. Dos palabras que contenían universos. El sol bajó, pintando todo de oro. El valle se extendía debajo de ellos, vasto y hermoso. En algún lugar de la casa principal, la vida continuaba. El personal preparaba la cena, la seguridad vigilaba los perímetros, los negocios requerían atención. Pero aquí, en ese momento, nada de eso importaba. El semental inclinó la cabeza ante Elena una vez más, y Alejandro, deliberada y conscientemente, hizo lo mismo, no en señal de sumisión, sino de respeto. El amor no siempre se anuncia con fuegos artificiales. A veces llega en silencio, como un terrón de azúcar ofrecido en una palma abierta y cambia,